padres de familia, muy buenos días niños, bienvenidos a la clase del día de hoy, jueves 6 de mayo del 2021. Me da mucho gusto saludarlos y estar de nuevo con ustedes en este día. En la sesión de hoy trabajaremos en tu primera actividad con tu materia de formación cívica y ética y necesitarás tu guía aplicados. En la segunda actividad trabajaremos con tu materia de ciencias naturales y necesitarás tu guía aplicados. Y en la tercera actividad estaremos trabajando con tu materia de matemáticas. Para esto tú vas a necesitar tu libro de matemáticas 5. Reúne tu material para que no te distraigas, por favor. Échale muchísimas ganas a todas las actividades y pon mucha atención a todas las explicaciones que yo te doy para que puedas aprender día a día y realizar tus actividades. Recuerda que las evidencias deben llevar tu nombre, la fecha, título e instrucciones para podértelas calificar. También las estaré recibiendo en el transcurso del día, así que no te estreses, tómate tu tiempo para que puedas realizar adecuadamente estas actividades. Síguele echando las mismas ganas de siempre y esforzándote al máximo, por favor. Prepárate y concéntrate porque vamos a comenzar. Mucha suerte. Vamos a iniciar con tu primera actividad en tu materia de formación cívica y ética con el tema impuestos y servicios públicos. El objetivo de la clase es que tú identifiques qué son los impuestos, para qué se utilizan y qué son servicios públicos. Para esta ocasión tú vas a necesitar tu guía de aplicados. Antes de iniciar la clase voy a realizarte las siguientes preguntas. ¿Qué son los impuestos? ¿Para qué se utilizan y de dónde se obtienen estos impuestos? ¿Qué son los servicios públicos? ¿Qué pasaría si en nuestra comunidad no existieran servicios de salud, de agua, drenaje, luz, construcción de carreteras, construcción de parques, etcétera? ¿Viviríamos cómodamente? Bueno, concéntrate, yo te lo voy a explicar. Ayer recordábamos que los impuestos es una contribución que se realiza al Estado y a los municipios para mejorar e impulsar la economía de la comunidad. Los impuestos son aportaciones que realizamos ciudadanos y empresas del país para mantener en buen funcionamiento los servicios públicos. Los impuestos se deben utilizar para mejorar la economía de las comunidades e impulsar todo el mantenimiento de estos servicios públicos. Ustedes se preguntarán qué son esos servicios públicos. Recuerden que ayer decíamos que los servicios públicos son los recursos que el Estado proporciona o da a los ciudadanos para la satisfacción de sus necesidades básicas. ¿Y cuáles son estos recursos públicos? En ellos encontramos a servicios públicos de salud, educación, culturales, recreativos y otros. ¿Qué significa cada uno de estos? En los servicios públicos de salud, aquí entra la construcción de clínicas y hospitales. El gobierno es responsable de utilizar esos impuestos para mantener en buen funcionamiento todos los hospitales y las clínicas de nuestro país, así como también construir más de este tipo de servicios. Continuamos con otros servicios que son de educación. Aquí entra la construcción de escuelas y bibliotecas, así como también el mantenimiento en buen estado de estos servicios públicos. Otros servicios públicos que se pagan con los impuestos son los culturales. ¿Qué son los culturales? Aquí entran museos, acuarios, exposiciones, etc. El gobierno es responsable de mantener en buen estado esos servicios públicos y construir cada día más. Siguiendo con otros servicios públicos, tenemos a los recreativos. Aquí entra la construcción de parques, centros deportivos, etc., con el fin de que la comunidad conviva de manera sana y pacífica. Entonces, con los impuestos se deben crear parques, áreas recreativas, áreas verdes, centros deportivos, etc. Y también tenemos otros servicios públicos. ¿Cuáles son esos otros? La construcción de carreteras,
el mantenimiento y construcción de alumbrado público, la construcción de drenaje, proporcionarnos servicio de luz, agua, etc. Todos estos servicios públicos los necesitamos todos los ciudadanos para satisfacer nuestras necesidades básicas. Por eso es de demasiada importancia pagar esos impuestos. Pero ¿qué pasaría si no pagáramos impuestos o los impuestos no existieran? Bueno, pues el gobierno no sería capaz o se le hiciera más difícil mantener estos servicios públicos o construir estos servicios públicos. Por eso es de demasiada importancia pagar estos impuestos en tiempo y forma. Pero, ¿qué pasa si no los pagamos? Bueno, si algún ciudadano o alguna empresa evade los impuestos o no los paga, para esto existen sanciones. Entre estas sanciones entran las multas y la privación de la libertad. Quiere decir que cuando los encarcelan. Ese tipo de sanciones existen si algún ciudadano no quiere pagar los impuestos. Pero así como es responsabilidad de nosotros y de las empresas pagar impuestos, también es responsabilidad del gobierno expresarnos a nosotros cómo se gastan esos impuestos o si en verdad esos impuestos se están gastando en estos servicios públicos o construcción de estos servicios públicos y así no tener malentendidos ni los ciudadanos ni el gobierno. Por eso es muy importante que estemos informados si los impuestos se utilizan para lo que debe ser. Para esto hay diferentes páginas del gobierno donde nosotros podemos informarnos. En México existen infinidad de impuestos, pero como se los mencionaba, los más comunes son el impuesto sobre la renta y el impuesto del valor agregado. ¿Qué significa el impuesto sobre la renta? Este se le descuenta al ciudadano a partir del sueldo que recibe en su trabajo. Y el IVA es el que pagamos todos los ciudadanos por comprar algún objeto o alguna otra cosa. De ahí se recaban estos impuestos que sirven para cubrir los gastos de estos servicios públicos. ¿Saleños? Por eso no se les olvide la importancia que tienen estos servicios públicos, porque se supone que los beneficiados debemos de ser los ciudadanos. ¿Quedó claro el tema de impuestos y servicios públicos? Muy bien, entonces con la explicación que yo les acabo de realizar sobre este tema, pasaremos a la actividad. Pongan atención, por favor. Se pasará en su guía aplicados, página 314, y en el punto número 1 van a observar las imágenes y abajito de ellas van a escribir qué servicio público es el que hace falta. ¿Ok? Una vez que hayan terminado el punto número 1, nos pasaremos al punto número 2. Y vas a completar la tabla respondiendo qué pasaría si no tuviéramos esos dos servicios públicos que ahí te proporcionan. Posteriormente te pasarás al punto número 3 y vas a leer las dos preguntas y subrayar las respuestas correctas. Tómate el tiempo que tú requieras para terminar esta primera actividad. Cuando la termines, nos pasaremos a la número 2. Excelente, vamos por tu actividad 2 en tu materia de ciencias naturales con el tema movimiento y rapidez. El objetivo de esta clase es que tú identifiques qué es un movimiento, qué es la rapidez y qué es una trayectoria y dónde podemos observar un movimiento. En esta ocasión tú vas a necesitar tu guía aplicados. Hay que estar concentrados, por favor. Antes de iniciar te realizaré algunas preguntas. ¿Dónde puedes observar tú un movimiento? ¿Qué es la rapidez? ¿Qué es una trayectoria? Bueno, pon mucha atención porque yo te lo voy a explicar. El movimiento, ¿dónde lo podemos encontrar? Lo podemos encontrar en toda nuestra vida cotidiana, en nuestro alrededor, en nuestra casa y fuera de casa. Pero, ¿qué es el movimiento? El movimiento se refiere al cambio de lugar de una persona, animal o cosa.
es el cambio de posición. Si yo realizo esto, eso es movimiento. Si me regreso al lugar, también es movimiento, porque el movimiento es el cambio de posición. Es el cambio de un lugar a otro. Eso es movimiento. Por ejemplo, movimiento se podría decir que es cuando nosotros caminamos, jugamos a la pelota, cuando subimos y bajamos escaleras, cuando andamos en bicicleta, cuando estamos manejando un automóvil, porque el automóvil cambia de un lugar a otro. Eso es el movimiento. Como se pueden dar cuenta, lo podemos observar en nuestra vida cotidiana todos los días. Dentro de este movimiento que nosotros realizamos a diario, encontramos a la rapidez. La rapidez es una característica del movimiento, pero ¿cuál es su significado? La rapidez se refiere al tiempo que tarda el objeto, animal o cosa en realizar ese movimiento. La rapidez se refiere al tiempo que recorrió la persona, el animal o la cosa en esa distancia, ¿sale? Por ejemplo, si yo hago esto, la rapidez es el tiempo que yo tardé en moverme. Si vuelvo a hacer esto, la rapidez es el tiempo que yo tardé en posicionarme de este lugar a este otro lugar. ¿Entendido hasta ahí? Entre más rápido sea el movimiento, más rápido la persona, el animal o cosa llegará más rápido al lugar de destino. Entonces, la rapidez dependerá de la velocidad en que tú realices ese movimiento. Te muestro ejemplos de rapidez. Uno de ellos es el tren y el automóvil. Cada uno tiene una rapidez distinta. ¿Por qué? Porque el tren tiene mayor velocidad que el auto. Entonces, ¿cuál tendrá mayor rapidez en realizar su movimiento? El tren, porque tiene mayor velocidad. Otro ejemplo sería el leopardo y la tortuga. Si tú colocas al leopardo y la tortuga, para que estos realicen un movimiento, ¿cuál de los dos tendrá más rapidez o realizará más rápido ese movimiento? El leopardo, ¿verdad? ¿Por qué lo realizará más rápido? Porque el leopardo tiene más velocidad que la tortuga. Entonces, de eso va a depender la rapidez de un movimiento, de la velocidad. Hasta ahí vamos bien con lo que significa movimiento y rapidez. Bien, pues aparte de la rapidez, en el movimiento encontramos la trayectoria. ¿Qué es la trayectoria? Bueno, la trayectoria se refiere al camino que recorrió ese objeto, ese animal o esa cosa. Puede ser recta, curva, etc. Entonces, la trayectoria va a ser el camino que tú tomes para llegar a tu destino, para realizar ese movimiento. Por ejemplo, como les decía, puede ser recta, curva, etc. Si yo realizo el movimiento como les aparece en la imagen, significa que es una trayectoria recta. ¿Por qué? Porque me fui derecho. Pero si yo realizo otro camino como este que está apareciendo, significa una trayectoria curva. ¿Por qué? Porque no lo hice directo. Fíjense bien la trayectoria que siguió la persona. Entonces, la trayectoria es el camino, no es la rapidez ni el movimiento, es el camino que tú puedas elegir para llegar de un lugar a otro. Y no siempre va a ser recta. Muchas veces el camino puede ser en zigzag, puede ser curvo, puede ser recto, entre otros, ¿sale? Entonces, niños, hay que tener muy en cuenta que el movimiento nos permitirá cambiarnos de un lugar a otro, modificar nuestra posición, y que este movimiento lo podemos encontrar en nuestra vida cotidiana ante cualquier situación. Pero este dependerá de la rapidez con que realices ese movimiento. Recuerda que la rapidez es el tiempo que tardas en realizar ese cambio de posición. También recuerda que ese movimiento va a depender de la trayectoria, y recuerda que la trayectoria es el camino que tú vas a tomar para llegar de un lugar a otro. El movimiento lo podemos encontrar, como te dije, al caminar, al subir escaleras, al correr,
al conducir un auto, etc. Lo podemos observar todos los días en nuestra vida cotidiana y es muy importante ya que nos permite realizar nuestras actividades diarias dentro y fuera de casa. ¿Hasta ahí quedó entendido lo que se refiere el movimiento y la rapidez, niños? Bueno, entonces, con la explicación que yo les acabo de proporcionar, vámonos a la actividad. Pongan mucha atención, por favor. Te vas a ubicar en tu guía aplicados, página 209 y 210. En el punto número 1 de tu página 209, vas a marcar la trayectoria de cada uno de los objetos. Lo que vas a realizar es marcar la línea punteada con un color que tú prefieras. Posteriormente, vas a completar el texto. Vas a observar la trayectoria que realiza el automóvil y vas a colocar si su dirección es hacia el sur, norte, este, oeste, observando la rosa de los vientos. Y te pasarás después al punto número 3. Ahí tienes que observar la sucesión tanto de las horas como los kilómetros recorridos y vas a completar la tabla. Y después de completar la tabla, vas a completar el texto faltante. Por ejemplo, el de la primera tabla dice así: la rapidez a la que camina la tortuga es de ¿cuántos metros por hora? Tú lo vas a observar en la tabla y vas a contestar ahí cuántos metros por hora. En la segunda tabla dice así: la rapidez a la que corre el competidor es de ¿cuántos kilómetros por hora recorre ese competidor? Para contestar esto, tú debiste de completar la tabla anteriormente. Después te ubicarás en tu página 210. Ahí vas a leer los dos proyectos que te proporcionan. El primero dice cómo funciona una parrilla eléctrica. El segundo, cómo funcionan los instrumentos musicales de cuerda y percusiones. Ahí tú vas a contestar con qué temas se relacionan de los que ya vimos en el bloque. Con el sonido, energía eléctrica, circuito eléctrico o movimiento y rapidez. ¿Con cuál de esos 4 temas se relaciona cada uno de esos proyectos? En el segundo punto, vas a elegir uno de los 2 proyectos anteriores y vas a colocar el nombre del proyecto, los materiales que tú crees necesitar para ese proyecto y cómo lo darías a conocer a una persona o a tus compañeros. ¿Con un tríptico? ¿Con una exposición? ¿Con un video? ¿Con qué? ¿Sale? Ok, y en el punto número 3, vas a escribir de dónde tú sacarías la información para realizar este proyecto. De algún periódico, de libros, de internet, de dónde tú sacarías la información adecuada para terminar tu proyecto. Y al final vas a dibujar tu proyecto. Si elegiste la parrilla eléctrica, vas a realizar alguna parrilla eléctrica que tú te imagines. Si elegiste el proyecto de cómo funcionan los instrumentos musicales de cuerda y percusiones, tú vas a realizar algún instrumento musical de cuerda o percusiones, ¿sale? Como tú te lo imagines. Tómate el tiempo que tú requieras para que realices esta segunda actividad y cuando la termines pasaremos a la número 3. Excelente, niños, vamos a iniciar con su tercera y última actividad en tu materia de matemáticas con el tema cálculo del residuo. En esta ocasión tú necesitarás tu libro de matemáticas 5. Hay que poner muchísima atención, por favor, porque el objetivo de la clase es que tú recuerdes cuáles son las partes de una división y cómo calcular tanto cociente como residuo. Por favor, concéntrense para que no tengan dificultad en realizar su actividad. Primero empezaremos explicando qué es una división. La división es una operación básica que te ayudará a ti a repartir cantidades, objetos, dinero, etcétera, en partes iguales. Te va a ayudar a ti a hacer separaciones en partes iguales. Para ello, nosotros tenemos que identificar cuáles son las partes de una división. Decíamos que tenemos aquí al divisor, dividendo, cociente y residuo. Decíamos que el dividendo es el número que vamos a dividir. El divisor
es el número que va a dividir a ese dividendo, a esa cantidad, esos objetos, etc. El cociente es el resultado de la división y el residuo es lo que sobra, el resto. Si tú gustas, puedes anotar esto en tu cuaderno para que no se te olviden las partes de la división. Ahora, con esta explicación de las partes de la división, paso a explicarte cómo calcular un cociente y un residuo. Si a ti te muestran una división como la siguiente, 435 entre 4, ¿cuál sería el dividendo? ¿Cuál sería el número que vamos a dividir nosotros o que vamos a distribuir en partes iguales? 435. ¿Y cuál es el divisor? ¿Cuál es el número que va a dividir a esos 435? El 4. Quiere decir que cuando a ti te muestren una división como esta, el dividendo siempre va a ser la primera cantidad que a ti te muestre. ¿Por qué? Porque es el número que yo voy a dividir. Y el segundo número que a ti te muestren en tu división quiere decir que va a ser el divisor. ¿Por qué? Porque el segundo número es el que va a dividir al dividendo. Así. ¿Se fijan que 435 es el dividendo y el 4 es el divisor? ¿Por qué? Se los vuelvo a repetir. Porque el 435 es el número que vamos a dividir y el 4 es el número que va a dividir al dividendo. Así se acomoda una división. Ahora vamos a realizarla. Lo primero que yo voy a hacer es identificar cuál es el divisor. 4. Lo segundo es realizar las multiplicaciones necesarias para poder tenerlas aquí y ahorrarme tiempo después. Vamos a realizar las multiplicaciones de 4 hasta llegar a 10. Ahí está. Ahora, ya que identifiqué el divisor y realicé todas las multiplicaciones de ese divisor, paso a comenzar la división. El 4 cabe en el primer número del dividendo. El 4 es menor que el primer número del dividendo o igual. Sí, ¿verdad? ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 4? Una vez. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos un número que nos acerque a 4, pero que no se pase o que nos lleve a 4. Una vez que hayamos encontrado el número, realizamos la resta. A 4 le quitamos 4, 0. Bajamos el siguiente número que es el 3. El 4 cabe en el 3. El 4 es menor que el 3. No, ¿verdad? No cabe. Entonces, como no cabe, ponemos el 0 arribita del número que bajamos. Después bajamos el número 5. El 4 cabe en el 35. El 4 es menor que 35. Sí, ¿verdad? Buscamos un número que nos acerque a 35, pero que no se pase. Tenemos 36 y tenemos 32. ¿Cuál de los dos nos sirve, pero que no se pase de 35? 32, ¿verdad? Entonces, 4 por ¿cuánto nos da 32? Por 8 y colocamos el 32 abajo. Realizamos la resta. 5 menos 2, 3. 3 menos 3, 0. Ahora sí, vamos a identificar las partes de esta división. ¿Cuál es el cociente en esta división? 108. ¿Por qué 108? Porque es el resultado de la división. ¿Cuál es el residuo? ¿Cuánto nos sobró? 3. Entonces el residuo es 3. ¿Y cuál es el dividendo? ¿Cuál fue el número que dividimos nosotros? Este de adentro es el dividendo y este 4 es el divisor porque fue el que dividió a 435. Así van a realizar ustedes la actividad de su libro. Pongan muchísima atención, por favor. Espero y esta explicación que te proporcioné te sirva para que contestes tu actividad. Por favor, concéntrate.
Te ubicarás en tu libro de Matemáticas 5 en la página 98. Vas a realizar lo último que viene ahí, que es el punto número 2. El punto 1 no lo vamos a realizar porque es un trabajo en equipo, entonces te vas a ubicar hasta el punto número 2. La primera pregunta dice, cuando divides 356 entre 91, ¿cuál es el dividendo y cuál es el divisor? Recuerden el ejemplo que les proporcioné anteriormente. Tienes que contestar ahí cuál de esos dos números es el dividendo y cuál de esos dos números es el divisor. Una vez que lo tengas, pasamos a la pregunta B, la cual dice así. En la división 98 entre 7 igual a 14, ¿cuál es el dividendo? ¿Cuál es el divisor? ¿Cuál es el cociente? Recuerda como te lo expliqué anteriormente para que identifiques el divisor, dividendo y cociente de la división que ahí te están proporcionando. Y finalmente, en el inciso C, tienes que colocar cuáles son las partes de la división. Ahí te proporcionan unos cuadritos y unas flechitas. Ahí vas a colocar a qué parte corresponde. Tienes que identificar cuál es el divisor, cuál es el cociente, dividendo y residuo y colocar esos nombres en cada cuadrito. Tómense todo el tiempo que ustedes requieran para que realicen esta última actividad. Concéntrense, por favor. Muy bien, niños, llegaron al final de esta clase. Me dio mucho gusto estar con ustedes y apoyarlos en su aprendizaje. Les mando un fuerte abrazo y un beso de parte de su maestra, que los extraña muchísimo y espera verlos muy pronto. Recuerda que las evidencias las estaré esperando en el transcurso del día. Échale muchísimas ganas. Espero verte el día de mañana en una clase más. Cuídate mucho y cuida mucho a tu familia. Que tengas un excelente día. Bye.